Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos los que nos acompañan o los que andaban ausentes, también bienvenidos. Estamos estudiando, o ya vamos a terminar este libro de Romanos. Yo estoy sacando otro estudio, me gustaría sacar todo lo que pudiera del tema del Espíritu Santo, pero ya vamos a acabar este libro de Romanos y podemos notar en los últimos meses platicando sobre el tema de cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, nombra personas, hermanos que trabajaban en la obra del Evangelio. Es de notar cómo Dios menciona a estas personas. Pablo las menciona, los saluda, les pide que los apoyen, porque eran colaboradores del Evangelio. Era gente que tenían la misma mente, el mismo propósito para que las buenas nuevas se llevaran a otras personas. Ese era lo hermoso de hablar de estas personas, que todos tenían o estaban conectados en ese mismo canal, como decimos nosotros, ¿no? Pero también es de notar que en el versículo que estamos leyendo de Romanos 17, también empieza a decir el Espíritu Santo que tengamos cuidado con ciertas personas, con ciertos hermanos que no le sirven al Evangelio, que no le sirven al Evangelio, que no le sirven a Cristo, y empieza a explicar el por qué. Entonces, también es de notar que estas personas que no estaban conectadas al propósito del Evangelio, entonces salían o se quedaban, pero ya hablaban otras cosas, ya enseñaban otra doctrina, arrastraban así a la grey. Y eso también hay que notar, ¿no? El por qué hacer eso. Vamos entonces a leerlo de estas personas en Romanos capítulo 16 y el versículo 17. Vamos a ver qué dice ese versículo para que podamos comprender. Estamos estudiando ese. Romanos 16, 17. Dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Yo, por ejemplo, hasta ahorita la estoy entendiendo, pero yo, por ejemplo, allá en Corsario cometí un error, porque la iglesia de Cortázar empezó muy bien, empezó a trabajar muy bien, traíamos muchos hermanos. Entonces llegaban hermanos, algunos, no muchos, de otra iglesia de Cristo, que decía que venía, no sé si de Nebraska, por allá. Pues en ese tiempo el punto era de como necesitamos más gente, pues él entró. Pero esta persona empezó a causar muchos problemas y yo lo ignoraba. Uno de ellos, que el primer problema que causó fue que él no estaba de acuerdo que las mujeres bautizaban. Empezó a hacer ese problema y empezaron a causar problemas entre hermanos. Y yo cada día me hacían ese comentario, ¿no? Y yo le decía, pues las mujeres no bautizan, tampoco los hombres. El que bautiza es el Espíritu Santo, 1 de Corintios. Pero no nos haces entender. Le dije, no encuentro una escritura donde Dios diga que el hombre bautice. Es el Espíritu Santo el que bautiza a la gente. Oyen la palabra espiritual y la obedecen. Uno nomás es el instrumento, ¿verdad? Pero empezamos a hacer el problema, yo lo dejé. O sea, después, cada vez que yo predicaba, me dijo una vez mi tío que lo invité a estudiar la palabra de Dios, que yo quería que mi tío oyera el Evangelio. Y empezó a ir conmigo, estaba yendo yo. Pero ya después no fue. Ya me vine y él ya no fue. Y le pregunté qué iba a pasar. Le dije, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no sigues yendo a la iglesia? No, pues ahí cuando te fuiste, un señor que no está de acuerdo con lo que tú dices. Y era él. Y yo le llegué a decir varias veces, estas personas, y le decía casi en su cara, no tenemos el mismo espíritu. Estamos causando división y tropiezo para los hermanos. Y pues uno lo deja, y pum, se partió a la mitad. La otra vez vino uno, ¿te acuerdas? Cuando vino que vino aquí, estaba igualito. Estaba diciéndoles yo que el Nuevo Testamento empieza ¿dónde? Hechos 2:14, después de la muerte. No, pero lo esencial es que empieza en Mateo. La Biblia dice que el Nuevo Testamento empieza en Hechos 2:14, después de la muerte Pedro empieza a predicar. Sí, pero lo esencial, ¿verdad? Vemos que desde nacimiento, o sea,
pura política. Y luego otra cosa, es otro rayo con todo eso, que supuestamente, si usted se ha casado, usted está casada, ¿verdad? Allá afuera, usted no es cristiana, y usted ya se divorcia, ¿verdad? Allá en el mundo te divorcias, y luego te bautizas tú, aunque una persona como tú se bautiza, pero ya tú estuviste divorciado en el mundo, ¿verdad? Pues según ellos tú ya no te puedes casar, tienes que volver a casar con la primera. Y ya la primera ya está casada y tiene 3 hijos. Y yo le dije, no, la Biblia dice que cuando tú te bautizas eres una nueva criatura, todas las cosas viejas han pasado. Oye, pues Dios te está limpiando de todo. No, pero que ellos dicen que no, porque dice que la Biblia que en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo, que si yo tengo 30 años, 35 años, ¿verdad? Y yo ya me divorcié por mi tontería, porque no supe nada, y ahora Dios me está dando una oportunidad de obedecer el Evangelio, me tengo que quedar así, me tengo que hacer eunuco. Ya no me puedo casar, no podría quitarle la mujer a mi ex al otro, pero ellos dicen que ya no te puedes casar. Y es que Cristo sí dice, cuando le preguntaron, ¿el lícito de cegar a la mujer? ¿No dices que fue, al principio fue mujer y hombre los hizo? Entonces pregúntale por qué hay tantos divorcios en la carne. Entonces ya te vas a Juan 5, 42, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios. El hombre carnal no puede durar una duración porque no tiene el amor de Dios. Si uno aquí como cristiano batalla, ahora imagínate en el mundo, que no saben ni qué, si van o vienen. Pero bueno, entonces viene esta persona y hasta me junté con uno de ellos. Pues quiero que me expliquen bien. Y dije, sí, yo te explico. Y me trajo al predicador de Celaya. Y ahí enfrente de él dice, a ver, pues explíqueme, ¿las mujeres pueden bautizar? Y yo me quedo callado. A ver, pues contéstale. Le dije, ¿qué vas a decir? No sé qué vas a decir. Dice, es que, ¿cómo digo? Empezó, la esencia de la iglesia no estamos acostumbrados. Empieza a decir, ¿qué empezó a decir? Le dije, dímelo en la Biblia. Dime, te estás haciendo una pregunta directa, contéstale directamente con la Biblia. ¿Una mujer puede bautizar? Es que la esencia de la... ¿Sabes qué? Le dije, no estás contestándole tu pregunta. Pero este problema pasó y se partió a la mitad, porque uno permitió. Ahí les empezó a lavar el coco y quién sabe qué, güey, ni modo. Entonces nosotros, dice la Escritura, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina, y vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no les sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Después, ahorita que fue a Guanajuato, me dijeron que esta persona, creo que andaban metiendo a la cárcel, el señor que supuestamente era predicador de la iglesia de Cristo y de allá de Celaya, que anda muy mal. Pues no sé qué hablan, no sé de qué están enseñando. Lo que ellos tienen título. Ellos fueron a la universidad de ahí de Torreón, no sé dónde, y sacan su título de predicadores, y ya ellos creen que ya tienen entendimiento. Y ese es lo que han hecho mucho daño en las iglesias de Cristo. Juan Monroy, uno de los mejores predicadores pues que ha habido, el hermano me dijo, de la iglesia de Cristo, él es español y vino a Belín, Texas, y a hablar con los ancianos. Y les dijo, ya no manden predicadores de título a España, porque están haciendo mucho daño. Entonces dijeron que iba a predicar de la misma congregación, los que vean que tengan ganas, a esos ponlos a predicar. Porque cuando mandan a y así está la iglesia de Cristo en México, mandan a un predicador de la universidad y él es el que va a decir cómo. Él se lleva la ofrenda, él es el que hace todo, él como que él tiene el título y lo tienen que respetar. Y la gente, pues, como no sabe, también dice, bueno, pues hace lo que él diga. Pues es lo mismo, seguimos siendo engañados. Por eso es importante que nosotros veamos estas personas y que si su doctrina va a causar problemas o división, entonces no es la doctrina de Cristo. Como dije, muchas veces la misma gente que cree en Dios verdadero enseñan doctrina falsa. Como los escogidos de Dios, los israelitas, se habían dividido en 2 sectas muy importantes, fariseos y los saduceos. Según yo tengo entendido, en el tiempo de estos saduceos,
era una clase rica de los judíos. En ese tiempo se hizo esta división, los saduceos. ¿Saben cuál era la diferencia entre los saduceos y los fariseos? Exactamente, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí. De hecho, una vez cuando Pablo se encuentra con un grupo de saduceos y un grupo de fariseos que lo querían, pues ahora sí que golpear, no sé, dice, oye, se me está acusando, él muy astuto dice, se me está acusando por la resurrección de un hombre, de los muertos. Y entonces los fariseos dicen, sí, estamos de acuerdo contigo. Y ahí hubo un pequeño problema entre los saduceos, como que los echó a pelear a ellos, peleense porque yo les voy a decir esto y ustedes no creen y estos sí creen, ¿no? Pero bueno, estas personas que eran los escogidos de Dios ya habían dividido y yo creo que eran más divisiones, pero las más importantes, fariseos y saduceos. Vamos a Mateo 16, 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Sí, ¿no? Mateo 6, 5. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántos cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas o canastas recogisteis? Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Ves? Hasta que dije hasta el 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ves? Aquí también Cristo está diciéndonos, guardaos de esta doctrina de estas personas. ¿Ok? Entonces, continuamos dentro de la iglesia, también debemos de guardar de esas levaduras falsas. Y sus adoraciones no eran aceptables a Dios. O sea, vemos escogidos de Dios, divididos en sus doctrinas, en costumbres, lo que sea, pero para Dios su adoración no era aceptable. Mateo capítulo 15, del 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre ni a su madre. Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vemos claramente cómo aquí estos hombres, al separarse, empiezan a poner sus propios mandamientos. Estas son tradiciones, es lo que yo les he dicho siempre sobre el tema de las tradiciones cuando me preguntan que si podemos celebrar un cumpleaños, que si podemos celebrar la Navidad, que si podemos celebrar el Halloween, que si podemos celebrar. Vean exactamente lo que Cristo está diciendo. Estos hombres ya habían puesto una tradición de lavarse las manos, ¿me entiendes? Y lo estaban acusando. Y Cristo les dice, ¿y ustedes por qué ponen las tradiciones más importantes que los mandamientos? Porque Dios manda en sus mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes, sus tradiciones, dicen que no, que mejor damos dinero a la ofrenda al Señor y así ya no invalidamos el mandamiento de Dios por sus mandamientos o sus tradiciones. Y entonces aquí es donde los acusa a estos hombres de hipócritas. ¿Por qué? Porque estas personas
lo más importante para ellos es, ay, mi cumpleaños, Halloween, Navidad, ahí en el Thanksgiving, más importante que el mandamiento. Es más importante obedecer el mandamiento. Es más importante obedecer el mandamiento. Las tradiciones, si se puede y si no se puede, no se puede. No es importante, pero hay gente que por esos detallitos te van a hacer, van a dividir la congregación. Van a hacer daño, te van a hacer daño. Yo les dije que allá uno en México, me puso a hablar, llegó una hermana y estaban todos ahí bien a gusto. Y empezó a predicar sobre el tema del Halloween y todo eso. No, pues la congregación se dividió. Pues entonces si vas a condenar el Halloween, condena el cumpleaños, condena la Navidad, condena todo. Porque todos son tradiciones, todos son mandamientos de hombres. Entonces, si vas a predicar eso, tienes que fijarte que no causes problemas ni divisiones. O sea, a mí no me hables de mandamientos ni de tradiciones. Lo más importante es el mandamiento de Dios. Y lo he explicado muchas veces. Si el mandamiento de Dios es guardar la cena del Señor el primer día de la semana y cae en el 25 de diciembre, hermano, y ese día te llega toda tu familia, que llegan de Tepache, de Moctezuma, ¿sí? Te llegó toda tu familia y espera estar contigo toda esa Navidad. Y tú dices, bueno, pues, ves que me llegó familia, no voy a la iglesia. Ah, bueno. Entonces tú estás poniendo las tradiciones, porque el mandamiento es predica el evangelio y invítalos a la iglesia. Ya después van a cenar. Pero bueno, todas esas cositas, dice Pablo, os ruego, para que te fijes los que causan división y tropiezo. O sea, todas esas cositas tenemos que estar observando. Oye, ¿vas a enseñar eso y va a dividir o qué va a hacer? ¿Va a ayudarte? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a unificar? Si no nos va a ayudar, mejor no digas nada. Es muy importante que te fijes. Entonces, en general, el sumo sacerdote en la edad mosaica enseñaban mentiras y Cristo los clasificó como hijos de, vamos a Juan 8, 31 al 46. Acuérdense que cuando Cristo vino, el mundo religioso o los judíos, los escogidos de Dios, el pueblo que supuestamente estaba esperando al Mesías, no lo vieron. No lo pudieron ver porque tenían ¿qué? El velo, tenían un velo, no lo podían ver. Vamos a ver qué pasó en Juan 8. Vamos a empezar desde el 31 hasta el 44, creo, dije. Juan 8, 31 al 46. Dice, observen muy bien estos versículos, para mí siempre han sido muy interesantes. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Cristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una persona que cree en Cristo y permanece en Cristo y aprende de Cristo, con el tiempo será un discípulo de Cristo. Entonces dice, y cuando ya estés aprendiendo de mí, y cuando me estés conociendo a mí, vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. De hecho, todavía aunque nos hayamos bautizado, de eso se trata todo, de ser hombres libres, libres de codicia, de envidia, de egoísmo, libres de todo. No pretendo haber alcanzado, como dijo Pablo, pero ese es el punto, ¿no? De ser verdaderamente hombres libres, porque todas esas cositas, todos esos detallitos que son, no sé, te estresan, te molestan, hasta uno se molesta en sí mismo, ¿me entiendes? Porque como decía Pablo, me aborrezco yo mismo como soy. Entonces, pero conociendo la verdad, entonces la verdad me va a hacer libre. Los judíos, los descendientes de Abraham, en el versículo 33, le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú, seréis libre? Acuérdense que aquí estamos hablando de dos libertades. Jesucristo siempre en sus parábolas, en su forma de hablar, Él hablaba de un mundo espiritual. Los judíos no le entienden, ellos están hablando físicamente. Eso también cuando tú le empiezas a enseñar la palabra a una persona, ellos no le entienden porque ellos leen la Biblia y lo quieren interpretar físicamente, no pueden comprenderlo. Entonces aquí Jesucristo hablaba de una libertad del pecado, ¿me entiendes? Pero ellos hablaban de una esclavitud física. Jesús le respondió, entonces todavía Jesús les va a explicar y es muy claro lo que dice. De cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado.
Todo aquel que practica el pecado, acuérdense, el que practica el pecado, pues es esclavo del pecado. Yo me acuerdo, o sea, yo no sé la vida de cada quien, yo me acuerdo cuando antes de venir a Estados Unidos o cuando yo a Estados Unidos, siempre esperaba el viernesito lindo, me pagaban mi cheque y nos íbamos al pecado. Estaba esclavizado al pecado, pero yo no sabía, yo pensé que era una forma de vida, todo el mundo lo hacíamos, mi papá, mi mamá, mi abuelito, todo el mundo lo hacía. Mi mamá, tráete el tequilita, compadre, tráete el tequilita, comadre, y todo el mundo lo hacía. Entonces, cuando me doy cuenta de que yo soy esclavo del pecado y practico el pecado, soy esclavo del pecado. Y él dice, y el esclavo, o sea, el que practica el pecado, no queda en la casa para siempre. Significa, no queda eternamente en la casa. No queda eternamente en este lugar, ni físicamente ni espiritualmente. El esclavo, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Quedará separado eternamente su alma de Dios, ¿ok? Entonces el esclavo, sí puede estar viviendo ahorita aquí, sí, pero si tú y yo somos esclavos, te está diciendo Dios, te está advirtiendo Dios, con el tiempo no vas a heredarla, no vas a quedarte en la casa. Algún día nos van a echar fuera de la casa. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Esclavos del pecado. Ahora dice el versículo 36. Así que si el Hijo os liberare, ¿ves? ¿Por qué venimos a Cristo, hermano? Porque queremos que nos libere, queremos que nos ayude, que nos dé ese entendimiento y esa fuerza espiritual que nos libere. Pero acuérdate, ¿nos podemos burlar de Dios? Yo me puedo burlar de todos ustedes, pero de Dios no me voy a burlar. Él conoce mi intención y sabe si verdaderamente yo deseo ser un hombre libre o no ser un hombre libre. De Dios no nos burlamos. Ay, Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de este pecado, pero todavía no. Pues, ¿cuándo te va a liberar Dios si en tu corazón o en tu intención no te quieres liberar de ese pecado? Entonces, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Obsérvalo. Usted puede decir, ay, hermano, aquí no podemos tener gente como esa. Espérame tantito. Esta gente eran hermanos de raza de Jesucristo. Eran descendientes de Abraham como él también. ¿Sí? Y él dice claramente, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Yo sé que ustedes, por eso vine a verlos a ustedes primero. Pero ustedes me quieren matar. O sea, imagínate qué está diciendo Cristo aquí. Ustedes procuran matarme. ¿Pero por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La verdad no nos gusta a cualquiera. La verdad para el hombre de pecado nos molesta. No queremos que nos digan nuestras verdades. Pero oye, es lo que te va a liberar de todo. Dice el 38, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de su Padre. Entonces aquí ya Cristo está poniendo dos padres, el Padre de Cristo y el Padre de ellos. Ya estamos hablando de dos padres espirituales. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, miren, si fuesen hijos de Abraham, verdaderamente las obras de Abraham haréis. ¿Sí o no? Cuando uno tiene el padre espera que el hijo haga lo que el padre hace. Entonces le dice, si fueran hijos de Abraham, fueran como Abraham. Abraham le llaman el padre de la fe. Esta gente no andaba por fe, andaba por vista. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate, nomás para que vean hasta dónde puede estar el engaño en personas que enseñan doctrina falsa. Nosotros tenemos un padre que es Dios. Jesucristo les dice, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Observen, hermanos, esta escritura. Por ejemplo, aquí yo puedo explicar así. Si yo creo en Dios, ¿verdad? O sea, yo desde antes de conocer el Evangelio, yo creo en Dios. O sea, siempre creí en Dios, sí, Dios existe. Y yo les he dicho que yo decía, este no es Dios. Este Dios que tiene mi pueblo no es, porque mira todo lo que están haciendo. Yo creo en un Dios que hizo, no sé, el universo, las plantas me hizo a mí.
Entonces, si yo vengo aquí y usted también cree en Dios, entonces la Biblia es clara en este aspecto. Si usted cree en Dios y yo también, Dios nos dice a los dos, este es mi hijo, Jesucristo, a él oír. Este es mi hijo, todo lo he hecho por él y para él. Hónralo. Lo he puesto como ejemplo para ti. Me está hablando Dios a mí. Él va a morir por tus pecados. Él va a dar la vida por ti. Y cuando tú tienes ese mismo sentir, porque tú dices, yo tengo un padre, entonces los dos amamos a Cristo. Porque así dice la Biblia, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Pero cuando no es así, entonces Jesús les va a decir en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, hermanos, aquí hay mucha enseñanza. Me gustó ahora que hubo un debate entre un cristiano y un musulmán, que le decía, ¿qué hizo Mahoma? Yo te digo lo que hizo Cristo, pero dime qué hizo Mahoma. A Mahoma, ¿qué hizo Mahoma? El que es el fundador del Islam. No mandó matar a los que no creían en él. Le empieza a explicar muchas cosas de cómo él empezó la religión. Yo te puedo decir lo que hizo Cristo. ¿Quién le redarguye de pecado? Dice él. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué hizo Jesucristo? Nada. No levantó cuando Pedro le tumbó la oreja a aquel soldado, Cristo le dijo, Pedro, no seas bruto. El que toma espada, a espada será llevado. Yo me pongo a observar a estas personas, por eso cuando me dijeron de otras religiones, no, pues que esta religión la fundó que esta la fundó esto. No, yo quiero la de Cristo. Esta es la que me interesa, porque a Él lo conozco, o por lo menos lo estamos conociendo, qué hizo, quién fue. Pero ¿quién fue la Virgen fulana de tal? Yo no sé quién fue. Yo no sé, y sus cuerpos están aquí o están allí enterrados, pero el de Cristo dice que Él ascendió al cielo. O sea, hay muchas cosas, por eso Cristo le decía a los judíos, ustedes no me quieren, porque les hablo la verdad. Ellos no, ellos querían seguir la doctrina del error, la doctrina de Baal. Es una doctrina que no te ayuda para nada, pero hay gente que la va a seguir. Bueno, entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, advirtió que habría falsos maestros dentro de la iglesia, como los que había habido en el Viejo Testamento. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así es que, hermanos, podemos observar aquí lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos hombres se les llama herejías destructoras, negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. De hecho, les voy a decir una cosa, porque ayer tuvimos un estudio sobre el tema de por qué somos hermanos o por qué estamos dentro de la iglesia. Y yo les he explicado muy bien que la única razón por la cual somos hermanos es que Cristo trajo el Evangelio. Y que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Y que debemos de vivir para el Evangelio, en el Evangelio, por el Evangelio. Si no, creímos en vano, dice Pablo. Pero a muchos cristianos que han obedecido el Evangelio, con el tiempo se les olvida esas palabras. Se les olvida qué es el Evangelio. Se les olvida que para poder ser salvo tenemos que vivir en el Evangelio, para el Evangelio, por el Evangelio.
Se te va olvidando. Entonces empiezan estas doctrinas herejes. Estás enojado con tu hermano, no te quieres poner en paz. La Biblia dice, si tú traes tu ofrenda al altar, ponte bien con tu hermano antes de que traigas tu ofrenda al altar. Tienes que ir a ponerte bien con tu hermano. Pero como no se quieren poner en paz y no quieren saber nada del evangelio, alguien te va a decir, no, you don't have to do it. No, así nomás, no lo hagas. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Entonces aparecen doctrinas fáciles de llevar. No tienes que molestarte. Entiendo por eso, por ejemplo, me estaban diciendo que las iglesias de Cristo de allá allá del este, en ciertas iglesias ya aceptan, por ejemplo, si mi hermana se divorcia aquí de él, luego la hermana se puede casar con él y ya se casa con él. Ya, ellos lo están practicando ya, ¿me explico? Dentro de la iglesia. Entonces, les preguntas a los predicadores, ¿por qué hacen eso? No, eso yo no les voy a decir nada. ¿Por qué no? Porque ya ahora todo es ¿qué? Dinero. No lo vas a querer correr. ¿Me explico? No lo vas a querer correr porque entonces se te queda sin changarro, pero eso no es el evangelio. Usted se casó, usted se aguanta hasta que la muerte los separe. Pero como ya se me olvidó el evangelio y como ya se me olvidó que tengo que vivir para el evangelio, por el evangelio, en el evangelio, creí en vano. Y como te digo, por fuera estas doctrinas, como Cristo dijo, por fuera parecen ovejas blancas. Por fuera se ven muy suaves, pero sus enseñanzas son lobos rapaces, te destruyen, porque no es la doctrina de Cristo. Entonces, tenemos que observar estas cosas, hermanos. Y dice, muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemado. Yo no sabía que iba a pasar eso. Yo pensaba que en un momento determinado, la iglesia de Cristo, con la iglesia de Cristo de Rusia, o la iglesia de Cristo de Nueva York, era igual, teníamos el mismo espíritu. Una vez yo, cuando recién bautizado, y ves que cuando tú estás bien enamorado, quieres saber más de la palabra y quieres conocer más, salí a viajar, ir a otras iglesias de Yucatán, iglesias de Oaxaca, fuimos a Chiapas, fuimos a Mexicali. Empecé a escuchar porque yo antes no era predicador, yo no predicaba, yo más iba, vamos a la iglesia de acá, y entonces yo empiezo a escuchar su doctrina pensando que iba a aprender algo nuevo, que iba a saber más cosas nuevas de la palabra de Dios. Y yo llegué muy desilusionado. También fui al este de Estados Unidos a escuchar la palabra de Dios. Y llegué muy desilusionado y le dije al hermano, vengo muy triste. ¿Por qué, hermano? Se fue a otras iglesias y le dije, no es lo mismo que usted enseña. No es lo que yo aprendí con usted. Dijo, ¿se dio cuenta, hermano? Sí, le dije. Y ya me explicó por qué. Ya me explicó. Que, así como dice Pedro, se van, ¿cómo dice la palabra? Disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es ¿qué? Blasfemado. Se van separando, dividiendo. Ya no me gustó esto, ya me cayó gordo esto. Porque es más fácil, hermano, es más fácil dividirse que madurar. Es más fácil salir enojado o rencoroso que pedir perdón. Es más sencillo. Y yo no entiendo en qué mente cabe. O sea, imagínate esto, no me cabe, pero en fin. Lo lógico sería de que si yo me salgo de mi salvación, por X motivo, porque me voy con, no sé, lo sano sería, hermanos, yo ya no lo hago. A mí ya el chamuco me agarró. Perdóname, pero yo me retiro, agarro mis cosas y me voy. No. Cometo cualquier tipo de tonterías y luego voy a otra iglesia. O sea, voy a otra iglesia. No sé, no puedo yo entender esa actitud. ¿Acaso se pueden burlar de Dios? Saliste mal aquí, tienes que componerte aquí. No puedes salir corriendo y decir, en vez de pedir perdón, en vez de pedir una solución, porque eso es el evangelio, mejor me voy. Y si si tienes hijos, te van a decir, ¿sabes qué, papá o mamá? Usted es una cobarde. Usted corrió para acá y anda corriendo como todo el tiempo, corre. ¿Por qué no salimos de aquella? ¿Por qué no solucionó? ¿Por qué hizo aquello bien? Pero esto es parte y lo podemos comprender muy bien. Dios saca a su pueblo de Egipto. ¿Cuántos eran? Cerca de 4 millones, ponle. Salieron todos contentos, se bautizaron, pasaron el mar y todos felices. Tú pensarías que los 4 millones van a llegar intactos a la tierra prometida que Él está prometiendo. Tú lo pensarías así, ¿no? Dios los sacó de la esclavitud de Egipto
como dice la Biblia, como si fuera su esposo. Los sacó, los debiera haber puesto en la tierra prometida. No pasó así. Miles y miles de judíos quedaron tirados en el desierto. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué les pasó eso? La Biblia dice que por incrédulos, pero la palabra incrédulo es porque no obedecieron, porque ellos sí miraron. Ellos miraron el mar cuando se abrió, miraron el maná caer todos los días, excepto el sábado. Miraron maravillas en el desierto, 40 años de maravillas. ¿Cómo no van a creer si están viendo la gloria de Dios en todo su apogento? No, no obedecieron. Número 1, les caía gordo Moisés, hasta su misma hermana habló mal de él. Les cayó gordo. No, pues no te queremos a ti, o vamos a poner a otro, vamos a poner a Core, vamos a poner otro. Ah, bueno, pues pongan lo que quieran. Pero Dios sabe muy bien que estas personas existen. Debemos de ver a los que no se conducen con la verdad, los que dicen que son cristianos, pero sus hechos, actitud y palabra y acciones las exponen, que no son como Cristo. Hay personas que, por ejemplo, vienen a la iglesia, pero toda la vida, y lo voy a decir porque pasa muchas veces, sus amigos no son los de la iglesia, sus amigos son los del mundo. Bueno, ¿qué tiene, verdad? Si le estás predicando a los amigos del mundo, se está llevando el evangelio, está estupendo, pero no es cierto. Eso lo sé, no es cierto. Vas con ellos para hacer lo que hacen ellos. Y Cristo te lo dice, si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Entonces, el problema no queda ahí, porque cuando resulte una chispa de división, son los primeros que van a partir. ¿Por qué? Porque no entienden. No quieren imitar a Cristo, no quieren sacrificar, no quieren vivir en el evangelio. Bueno, hasta ahorita te voy a repetir, el evangelio es lo que me ha mantenido 30 años dentro de la iglesia, o más, no sé cuánto. Ahora, hermana, ya sabe, dice. ¿Cuánto dices que qué? El 80. ¿Cómo? Ya ni me acuerdo, me estaba diciendo la hermana al mismo tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos, ¿hasta qué dije? Hasta el 9. Porque de estos son los que meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Lambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más lejos o más adelante, porque su insensatez será desmanifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Yo, hermanos, cuando yo leí estas escrituras, la leía y decía, son los de afuera. Es el mundo, es el hombre carnal. Cuando yo leí estas escrituras, siempre me quedaba con un poquito de duda. ¿Estará hablando de nosotros? Entonces, decía yo, ¿estará hablando de los de afuera? Entonces, determiné que esta escritura está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, aparecerán que son evangelistas, que predican el evangelio, pero niegan la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, no creen que en el evangelio está todo. En el evangelio está todo. Como decía la hermana ayer, hay gente que le preguntas ¿qué es el evangelio? Y te dicen la palabra del Señor. Y estoy seguro que hay gente que a lo mejor cree eso también aquí, que está ahorita aquí en el cuarto, que dice, es que el evangelio es la palabra del Señor. No. El evangelio es una cosa y la palabra del Señor es otra cosa.
La palabra del Señor vino por causa del Evangelio. Y estoy hablando del Nuevo Testamento, que es la inspirada por Dios, que es la que nos corrige, que es la que nos instruye, nos enseña y nos prepara para toda ¿qué? Buena obra, la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos un problema, el Evangelio, que la palabra que vino por el Evangelio, nos ayuda a arreglar cualquier problema, si somos seres humildes y reconocemos la palabra como la única autoridad que tenemos, no tenemos otra, nada más que la palabra de Dios. Y si de repente tenemos un problema y no lo podemos resolver en ese momento, tenemos la paciencia para que Dios sea el que vaya obrando y después nos diga la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay personas que en este tiempo el Espíritu Santo está diciendo que son tiempos muy peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque hay hombres, y aquí nos incluimos todos, amadores de sí mismos. Aquí empieza un problema que si yo me pongo a analizar quién soy yo, digo, ay caray, a lo mejor yo me amo yo mismo. Otra cosa, ávaros. Es otro problema que estamos observando que desgraciadamente o ustedes quieren ponerlo, el dinero puede causar muchos problemas, estrés en nuestras vidas. Vanagloriosos, nos empezamos a creer algo de lo que no somos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Vivimos, por ejemplo, ahorita nosotros nos hemos dado cuenta que los hijos, nuestros hijos, muchas veces no obedecen a sus padres para nada. Es más, ni para sacar un botecito o una bolsita de basura para echarla a la basura. La mamá puede dejar la basura en la puerta y le sacan la vuelta a la basura. Oye, saca la basura. Ay, ahora te voy. Y ya los padres dicen, bueno, pues ya que lo haga. Entonces tenemos un problema, desobedientes a los padres. Entonces, dice la Biblia que vienen siendo ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, yo me pongo a pensar, ¿por qué sin afecto natural? El problema, la cosa de estudiar la Biblia o de madurar, es que algún día se mire este amor fraternal. ¿Sabes qué es amor fraternal? ¿Alguien me puede decir qué es amor fraternal? No, amor fraternal. El amor entre hermanos. ¿Tú crees que estos jóvenes cuando lleguen a 20 años se van a querer como un amor fraternal? A mí yo te garantizo que ustedes siguen viviendo en la fornicación, viviendo ya no se quieren ni casar, hermano. Ya ahorita aborrecen el matrimonio, es más fácil, mejor, tú sabes. Entonces, ¿cuándo vas a ver tú verdaderamente el amor fraternal? Nunca lo van a ver, ni por los sueños. Lo que van a ver es, voy a aborrecer la iglesia, o sea, yo me voy a la carne. Estos son tiempos peligrosos, ¿sí o no? Yo los veo tiempos peligrosos. No aman lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, como te digo, tendrán la apariencia, o sea, van a decir que sí son creyentes, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, podemos observar que lo que está diciendo Pablo a Timoteo en esta escritura, hermanos, si allá ya hace 2000 años, y está diciendo que estos tiempos son los tiempos más peligrosos. Tenemos que contratar, o la verdad, tenemos que constatar la verdad que hoy hay falsos ministros. Hay muchos falsos ministros en la palabra de Dios. Y igual, tenemos que probar, tenemos que ver qué es lo que enseñan. Yo así lo hice. Cuando el hermano me trajo la primera palabra de Dios, yo le pregunté, oye, ¿y usted qué se dedica? Me dijo, fui maestro, ya estoy retirado. ¿Qué enseñaba? Enseñé ciencia. ¿Y cuántos hijos tiene? Tuve 3, me dijo. Uno es predicador en Sacramento, mi otra hija es maestra y mi hijo otro es científico. Dije, a este sí le trabajó la palabra de Dios, quiero que me enseñe él. A mí, si te fijas, yo sin saber todavía nada de la Biblia, estoy investigando quién es. Porque si me dice, soy un pastor, mi hijo es un alcohólico, mi hija es esta, es borracha, no te funciona a ti, no te está ayudando la Biblia. Pero no creo que sea la palabra la que esté mal. Es lo que él enseña, a lo mejor está mal. Porque la palabra es correcta. La palabra lo que hace un Cristo. La palabra cuando se lee, hablamos de un hombre que entregó la vida por los demás. Eso es lo que dice la Biblia. Que se sacrificó él.
Porque al último yo siento que el resumen de todo esto es ver la crucifixión de Cristo y entender lo que dijo Pablo, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Entender que este cuerpo natural, carnal, nos trae muchos problemas y que tenemos que exhortarnos día a día a hacer el bien, porque el bien está en nosotros, pero no quiere hacerlo. Así dijo Pablo, el bien está en mí, pero no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque lo que hago es lo que aborrezco. Pero lo tienes, hermano, lo tenemos. Vamos pues a leer estas escrituras. Gálatas 2, del 3 al 5. Ya se fue el tiempo. Fíjate, yo que no traía ganas. Gálatas 2, del 3 al 5. Dice así. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vemos aquí una situación muy interesante, ¿no? Creo que Pablo obligó a Tito a que se circuncidara para que los judíos no lo echaran fuera de la sinagoga. Pero él no lo tenía que hacer. Lo hizo para que escucharan la palabra de Dios. Pero también nos está enseñando que unos falsos hermanos se habían metido a la iglesia para espiar su libertad que ya estaba en Cristo. O sea, ¿sí te fijas? O sea, ¿cómo es posible que en la iglesia vamos a tener falsos hermanos? Amén. Me pongo a pensar yo mismo, porque al último es una especie de que dices tú, a lo mejor soy yo, ¿verdad? Cuando le preguntaba uno, cuando Cristo dice, uno de ustedes es el diablo, todos se pusieron así como que, ay, en la torre. A veces no te pones a pensar, a lo mejor el diablo me está dirigiendo. A lo mejor lo que estoy haciendo es, yo mismo me estoy autodestruyendo con lo que estoy pensando. Son cosas interesantes que uno debe, por eso, qué tan importante es la cena, ¿no? Cuando dice Pablo, cuando tomes la cena, júzgate a ti mismo, analízate tú mismo, piensa bien qué es tu intención, piensa bien por qué estoy ahí en la iglesia. Señor, ¿por qué estoy sentado hoy tomando la cena contigo? ¿Qué es lo que busco en ti, Señor? ¿Qué se supone que debo de hacer yo? Porque yo no vengo aquí a causarle problema a mi hermano ni a destruir a nadie. Esa no es mi intención. Así le decía yo a mi hijo. Yo a mi hijo casi lo destruyo, pero no quería matarlo. Dice la Biblia, no se apresure tu alma en destruirlo, corrígelo, pero que tu alma no haya en ti ese deseo de matarlo. Pues no lo hay, Señor. Nada más lo estamos corrigiendo para que aprenda a hacer lo correcto, es todo. Pero mi alma no es que lo quiera destruir. Esa no es mi intención. Y esa no es la intención de ningún verdadero cristiano, de hacer daño a otros en ningún momento. Sí nos molestamos, sí nos enojamos entre nosotros, pero mi alma no es hacerle daño, ser un falso hermano. Y un falso hermano es una persona que no reconoce que está mal, no reconoce que está haciendo daño. Oye, analízate, estudia qué es lo que estás haciendo con esta vida que Dios te ofrece, porque es una vida espiritual. Y acuérdate que hay una escritura que dice que todos vamos a estar presentes en la corte de Cristo, que todos seremos juzgados por lo que hicimos durante el tiempo que estuvimos en el cuerpo. Desde el momento que usted se bautiza, Dios ya lo está juzgando. ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Estoy produciendo algo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos a 2 de Corintios 11 también, del 12 al 15. Ya más leemos este y otro y ya le paramos. 2 de Corintios 2, 11. Y nos vamos al 12 al 15. Dice así: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos que se glorian sean semejantes o sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense bien, hermanos, aquí Pablo está diciendo que estos ministros se disfrazan como ángeles de luz. ¿Sabes qué es un ángel de luz? Un ángel es un mensajero de la verdad. Si usted me dice, oye hermano, ¿qué significa ángel de luz? Un mensajero que te habla la verdad, no te miente, te habla la verdad. Estas personas se disfrazan de esto, pero ellos no hablan la verdad. Ellos engañan a la gente, todo por hacer dinero o por agarrar una posición o agarrar algo dentro, y se disfrazan de ángeles de luz, pero no lo son. Es importante que lo que estoy diciendo es que todos nosotros, nuestra misión, todos nosotros, todos los que han obedecido el Evangelio, ¿sabes qué es la misión que Dios nos dio? Predicar la palabra. Dios nos dio el trabajo de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y te lo estoy diciendo para que al rato que salgas con tus problemas que estás peleando, te voy a decir, hermano, a ti no te tienes trabajo. A tu trabajo es reconciliación, no es que nos estemos agarrando. No es eso, mi trabajo no es eso, mi trabajo es, hey, bájale, porque nuestro trabajo es reconciliar. Entonces, para la última escritura, Filipenses 2, 19. Ya terminamos ahí por hoy, porque ya se me está durmiendo Carlín. Filipenses 2, del 19 al 24. Filipenses 12. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo de él mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por nosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que esto espero enviaros luego que yo vea cómo vean mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Observen que a pesar de que aquí no parece, como pareciera que no está diciendo nada de falsos hermanos, el 21 es lo que nos pega en la cabeza, a todos. Esta es una pedrada, ¿no? Que dijéramos. Dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que es de Cristo? Almas. O sea, si yo tengo que entender que si yo busco lo mío propio, se me olvida lo de Cristo. Y el problema no termina ahí, porque al rato, si no me sigue conveniente, pues mejor empiezo a escuchar otras doctrinas que no tengan que hacer esto. Yo predicando todo el tiempo esto, una vez me dijo una hermana, pues dice mi esposo que él no va a hacer lo que tú estás diciendo. ¿Qué cosa? Le digo, que él no va a andar predicándole a nadie, que él no tiene, como que él no tiene humor para eso. No, le dije, pues que hay gente que no tiene, aunque sea bautizado, le dije, no tiene ese sentir, pues. Entonces, eso te estoy diciendo porque hay personas que no tienen sentir. O sea, yo no le predico a nadie. Bueno, entonces esa persona busca ¿qué? Lo suyo ¿qué? Propio, nada más lo mío. Entonces yo te pregunto, ¿dónde guardas el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, hermanos, ahí le vamos a parar. Tenemos un himno de invitación, como siempre.